Muy buenas tardes, un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a este foro del día de hoy, 22 de agosto de 2022. Les habla el arquitecto Roberto Asiso Casarrubios y en nombre de Plataforma Gremial quiero darles la más cordial bienvenida a este foro titulado Arquitectura de Relevo con una joven y talentosa colega, la arquitecto Manuela Luna, egresada de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Bienvenida, Manuela, un gusto, un placer conocerte. Meralia, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, Placer saludarte. Igual a igualmente. Manuela. ¿Qué Oh, tal? ¿Cómo están? chévere. Bueno, y también le damos la bienvenida al arquitecto Víctor Dajaure. Un día me vas a tener, Víctor, decir cómo se pronuncia tu apellido porque eh, me cuesta un poco. Bueno, bueno, vamos a dejarte entonces a cargo del foro, Meralia, y bueno, muy atentos porque queremos conocer el trabajo, el interesante trabajo que presentó Manuela, de su trabajo de grado. ¿Ok? Vamos a darte también, vamos a habilitar la parte para que podamos compartir las imágenes y bueno, adelante. Muchísimas gracias. Sí, bueno, pero antes de compartir la pantalla, Roberto, me gustaría conversar primero con Manuela. Sí, cómo no. Sí, porque fíjate, Manuela, en el caso de Manuela, ella culminó sus estudios de arquitectura ahora en julio de este año en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela y su trabajo pues participó en el taller virtual de las Américas, también como taller de vivienda autoconstruida y su proyecto de grado se tituló Casa por 11 en Catia, Caracas. Sus tutores fueron los profesores Javier Caricato, también Ramón Fermín y Enrique Rojas. Yo quiero hacer o sea, decir pues que Manuela también fue postulada a participar en la exhibición que nosotros hicimos de los mejores trabajos de grado que hubo de las universidades aquí en el área metropolitana, pero el COVID le hizo una mala jugada y entonces por eso pues no pudo exponer su trabajo, ¿no? Pero que quede claro pues que su trabajo también fue bien evaluado. También ella ha trabajado en Manrique y Tamayo Arquitectos, ¿no? También reeditó un libro que se llama La Plaza, Forma y Espacio. Su trabajo también comunitario lo efectuó en Trazando el Público por 5 meses, donde participó en el programa del Calvario en el Atillo y muestra un gran interés y destrezas en el área de representación gráfica de proyectos, diseño interior y mobiliario. Creo que es la primera estudiante ya egresada, creo que tu acto de grado va a ser pronto también, que nosotros tenemos aquí que le gusta el área de mobiliario, o sea que vamos a conversar un poquito de eso también. Trabaja como arquitecto en IDO, Ideas con Denominación de Origen. Entonces, bueno, bienvenida Manuela nuevamente. Yo quisiera que me hablaras un poquito de este libro, la reedición del libro La Plaza, Forma y Espacio. ¿Fue hecho aquí en Manrique y Tamayo Arquitectos o fue un trabajo particular que te mandaron? No, bueno, eso fue bueno, gracias por la presentación y bueno, muy contenta de estar aquí en la tarde, ¿no? Ese trabajo fue el libro de la profesora Guadalupe Tamayo, que ella y su esposo Alberto Manrique juntos están en la oficina Manrique y Tamayo. Y ella hizo ese libro, ¿no? Como parte de su trabajo de ascenso como estudio de la plaza. Entonces, ella quería hacer como una reedición para mejorar el tema de los dibujos que fueron hechos a mano por ella en ese momento
que Ah, tiene un ok. aporte muy chévere del tema de los esquemas y de comparación de plazas importantes alrededor de diversas partes del mundo y también para digitalizarlo, ¿no? Y mandarlo a unas cuantas editoriales. Entonces, bueno, fue ese trabajo que también el tema del diseño gráfico y el diseño editorial me interesa mucho, ¿no? Entonces, bueno, fue muy interesante. Mm. Mira, y háblame un poco de tu experiencia en ese trabajo comunitario. ¿Tú crees que te fue favorecedor, que es importante? Te lo pregunto porque fíjate que yo trabajé en la Asamblea Nacional por mucho tiempo, ¿no? Y fuimos nosotros justamente en la Comisión de Participación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional, donde elaboramos esa ley. Eso fue una iniciativa del que entonces del diputado Danilo Pérez Monaga, es médico, y él decía, no, 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 hay que hacer un trabajo, una ley que tenga trabajo comunitario también, extenderlo a todas las profesiones, que eso va a ser importante para el país. Entonces, me gustaría un poco oír pues, tu opinión acerca de esa experiencia, porque eso nos va a servir, pudiera servir para mejorar inclusive la ley, ¿no? Claro. Bueno, en mi caso, digamos, fue chévere porque tuve la oportunidad de ingresar en esta ONG que me gusta mucho como su manera de trabajar, ¿no? En los sitios, que no es sencillamente hacer una intervención en algún barrio o en alguna comunidad con pocos recursos, sino que ellos tienen una metodología desarrollada por Ana Vargas, donde la planteó para, si no me equivoco, un máster en el MIT en Estados Unidos, y luego el primer piloto fue en la India, donde la mecánica va de tres fases, que es observar, imaginar y transformar, donde ella trabaja esencialmente con los niños de la comunidad y bueno, de esa forma también como con sus padres y como con los interesados, ¿no? Donde se le enseña a los niños pues a observar las herramientas gráficas, la importancia del entorno y de observar como lo que pasa en la comunidad y ellos mismos proponen ideas y en la fase de imaginar ellos hacen maquetas para presentarlas a la comunidad y que la comunidad vote por la mejor propuesta y la última fase es pues llevarla a la realidad y que usualmente involucra a las personas de la comunidad misma, pues la mano de obra o personas interesadas y voluntariado. Y es, Entonces, eso se ha replicado en muchas partes de Caracas actualmente, en Petare e incluso en el interior del país. No recuerdo ahora dónde más, pero bueno, yo venía siguiendo el trabajo y tuve la oportunidad de participar en ese periodo que se estaban haciendo cosas en el Calvario, en el Latillo. Y y esos bueno, niños tienen que edades, Manuela, esos niños. son niños de entre 9, 8, 9 años a 13, 14 años. Mira, fíjate, ¿no? Y por lo menos les enseña también su preocupación por la comunidad en la cual viven, ¿no? Cómo ven ellos Exactamente. que pueden mejorar los espacios, o sea que de alguna manera está creando ahí futuros arquitectos también. Claro, ¿no? Eso siembra la semilla y bueno, también el tema del trabajo en comunidad y de la importancia de que siempre se puede mejorar con poco el sitio donde vivimos, ¿no? Súper importante. Sí, mira, y ese interés tuyo por el mobiliario, además de la arquitectura. Bueno, yo cuando estaba decidiendo qué estudiar en bachillerato, bueno, a mí siempre creo que me influenció muchísimo mi profesora de dibujo técnico, que ella es egresada de la facultad y la verdad creo que influenció a muchísima gente de mi colegio. Y en realidad a mí también me interesaba mucho el diseño industrial, porque me parece muy interesante y específicamente el diseño de mobiliario como por la precisión de las cosas que deben tener para ajustarse a lo que es pues la antropometría humana, ¿no? Em, cómo deben funcionar las cosas e incluso, bueno, cómo mejorar, cómo hacer, porque al final a lo largo, algo tan esencial como es una silla, ¿no? Pero cómo pueden haber variaciones y
y bueno, cómo variar el tema del material, porque al final el tema del mobiliario no es no es un capricho, sino es una necesidad para nosotros que yo creo que complementa un poco a la arquitectura, ¿no? Porque al final es el espacio pues que contiene como estos elementos que nos permiten vivir, ¿no? Y hacer cosas. Sí. Ahora, actualmente estás trabajando en IDOS, que es Ideas con Denominación de Origen. Exacto. Si pudieras hablarnos de ellos, de tu experiencia, cómo concebiste, cómo llegaste a IDOS, porque ahí estás trabajando como arquitecto ya. Sí, sí, yo estoy como arquitecto. Bueno, Ideas con Denominación de Origen nace de la mezcla, la sociedad de dos egresados de la facultad, Adriana Rusián, que actualmente es profesora de la Cátedra de Historia y, y también arquitecto, y José Mario Wong, que ambos tenían experiencia juntos en la oficina Cota 3.0. Y bueno, ellos emprendieron su viaje pues juntos en el año 2020. Entonces me reclutaron a mí en agosto del 2021. Y bueno, desde ese momento hemos crecido, ahora somos 4 personas y bueno, ya tenemos pues unos cuantos proyectos donde además he tenido la oportunidad de crecer, de pasar de hacer cosas pequeñas entonces a proponer y bueno, actualmente ahorita en mi primera obra y bueno, nada, súper contenta de estar con ellos porque la idea de la oficina es hacer y aprender, ¿no? Aprender siempre, como estamos pues en constante formación y aprender de la mejor manera, pues, ¿no? En confianza un poco también. Sí. Ahora, cuéntanos tu tránsito desde la educación superior, o sea, digamos, de bachillerato para la universidad. ¿Cómo fue ese tránsito? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Tú vienes de qué colegio? Bueno, yo vengo de un colegio pequeño que es el Centro Educativo de la Asociación de los Profesores de la UCB, porque mi papá es profesor en comunicación social en la universidad. Y bueno, entré en ese colegio porque en ese momento estábamos mi hermano y yo, y bueno, la verdad fue una experiencia muy chévere porque era un colegio pues donde convivíamos todos, eh, hijos de profesores, de empleados, entonces bueno, siempre estábamos como ligados mucho a la universidad. De hecho nosotros, todos nuestros actos de fin de grado, como nuestros actos donde bailábamos y todas estas como cosas creativas que se hacen, eran en el aula magna. Entonces, bueno, yo conozco el aula magna desde pequeña, me es muy familiar. Y bueno, el paso fue interesante porque eh, yo soy, me considero una alumna aplicada y bueno, yo tenía buenas notas en bachillerato y bueno, pasar a la facultad fue un tema. La verdad que ese primer semestre no salí tan bien porque fue complicado pasar como de unas cuantas materias que uno ve en bachillerato que uno podría pensar que son como más variadas al tema del horario también, que yo creo que en la facultad eso es un tema porque como diseño de unos años para acá es en la noche. Entonces imagínate tener clases de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Yo creo que también fue un tema físico, de verdad. Yo siempre digo, y ahora que terminé, diré siempre que la carrera también es una cosa física, de aguante físico, de soporte, ¿no? Entonces, bueno, fue como difícil acostumbrarme a saber cómo lidiar y sobre todo, bueno, eso que tanto hace énfasis en el tema de balancear las materias teóricas con diseño, que al final yo creo que es sumamente importante y de alguna forma a veces se le intenta dar como demasiado peso a diseño y por supuesto, es un tema de ocupación, lógico, por el tema de los créditos, el tema de todo lo que uno tiene que desarrollar y al final es donde se aplican como todos los conocimientos de las teóricas, pero que al final es una parte de un todo, que también conforman las materias teóricas.
Claro, y además en la materia básica, porque ves 10 diseños, o sea que eso es lo que va a decidir si el semestre donde uno se encuentra y si se vas a graduar o no te vas a graduar, ¿no? Exactamente, Sí, total. y tienes otra experiencia también de los últimos semestres. ¿Qué experiencia te da ya lo que es la última parte, séptimo, digamos, octavo, noveno y décimo semestre, que además creo que te agarraron en pandemia, ¿no? Sí, yo terminé octavo semestre como 2 semanas antes de que decretaran la pandemia acá, en Ah, marzo del 2020. Y bueno, los últimos semestres, la verdad es que yo tengo mi opinión y es que yo creo que ese último año se siente muy pesado porque uno siente que está haciendo como más de lo mismo, ¿no? Entonces también te toca ver como algunas electivas y no sé, yo de verdad siento que fue como difícil, pero también no sé si tuvo que ver un poco el hecho de que tuve que ver noveno y décimo a distancia, pero bueno, fue especial este último año de la carrera porque yo tuve la oportunidad de hacer diseño 9 con el profesor Javier, que bueno, fue mi tutor, y también fue interesante porque fue un buen preámbulo para la tesis porque hicimos una casa en Katia, en el mismo sitio donde se desarrolló el proyecto de décimo semestre, pero unas casas más abajo que eran como unos estudios que había hecho el profesor allí e identificado como unas casas que estaban en peligro, ¿no? Que había previo diagnóstico. Entonces, bueno, nosotros hicimos una casa un poco más grande en noveno, pero la verdad me sirvió muchísimo como para tener entonces las medidas y como ciertos detalles que hay que tener en cuenta para diseñar una casa, ¿no? Que yo creo que muchas veces en la facultad se hacen como proyectos muy grandes, como, no sé, aeropuertos, galerías de arte y cosas con una escala muy grande que al final hacer una casa creo que es de las cosas más complejas, tanto por las diversas dinámicas, por la atención a la medida que tiene que haber, porque muchas veces una casa debe tener ciertas cosas, a pesar del tamaño que uno tenga para construir la casa, tienen que haber ciertas medidas para que se sienta como una casa, ¿no? Y ciertas dinámicas y ciertas cosas allí que son complejas, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue como una mezcla, digamos, donde siento que aprendí mucho, pero también me hizo falta estar en la facultad, muchísimo. sin embargo, veo que tienes como debilidad por este desarrollo de lo que es la vivienda, ¿verdad? Sobre todo la Sí, vivienda social. sí, sí, muchísimo. Sí, Me interesa porque, bueno, sobre todo en la vivienda social y no hablando solamente aquí el tema de la vivienda en el barrio, sino, bueno, la vivienda social, que es intentar aprovechar, explotar cada metro cuadrado que se tenga y sobre todo pensando en el antes, pensando en el durante, pensando en el después, como por ejemplo, eh, a mí me inspiró mucho el trabajo de Aravena en Chile, bueno, la construcción de la casa y dejar como este espacio de la media casa, el tema de los acabados, el tema sí, de las separaciones de ciertos espacios. Creo que es un tema que quizás va en contra un poco de lo que es la percepción que tenemos de la arquitectura, que se ve ya terminada y que se ve de cierta forma, es como intentar cambiar el programa, cambiar el chip, entonces pensar en no cómo se va a ver ya terminado, sino pensando en una familia que crece, ajá. en una familia que cambia por temas económicos, en un país que cambia, o sea, son tantas cosas que yo creo que ahora la vivienda va un poco, o sea, social o no social, un poco hacia esa dirección, ¿no? Que es el tema del cambio y el tema de que nosotros mismos cambiamos, de que nuestras maneras de vivir cambian y por allí, ¿no? Sí, porque fíjate que, bueno, cuando tú hablas sobre todo del crecimiento de las viviendas, porque recuerdo que yo de estudiante te comenté que nosotros hicimos, bueno, se analizaron en ese momento 20 y pico de barrios de la ciudad de Caracas y en ese momento yo me recuerdo que uno se daba cuenta primero que las viviendas ya habían viviendas consolidadas, pero la vivienda mientras más arriba del cerro estaba, era porque está en pleno desarrollo o iniciándose su desarrollo. Y generalmente
ellos trabajaban con los vecinos porque ellas eran que te ayudaban. A mí lo único que me interesaba eran los metros, que a lo mejor son 2 metros o 3 metros, no me importaba. Y alguien que me ayudara así a colocar las latas de zinc, lo que sea, en cualquier material de construcción con el cual yo me pudiera, por lo menos temporalmente, abrigarme del tiempo. No me importaba que de repente fuera a llover y viniera el agua y a lo mejor se llevara las 4 láminas de zinc que tenía puesta porque yo podía volverlas a poner, ¿no? Y una vez que la familia iba creciendo, se va consolidando, entonces es cuando empiezan a extender el rancho y es cuando empiezan a crearle niveles y llega un momento que cuando tú ves la fachada ya bastante terminada es porque adentro está ya el rancho ya, o sea, lo que ya es la vivienda casi consolidada, ¿no? Y a medida que va creciendo la familia, van como apartando espacios para que las familias sigan todos en conjunto, lo cual te da una importancia de lo que es la familia para el venezolano, donde estamos todos junticos, aunque sea, tú sabes, apretaditos y todas estas cosas, ¿no? Pero estamos juntos. Y bueno, y lo que necesita uno, yo para que lo logremos todo. De hecho, los hermanos inclusive, que el mayor va trabajando y a medida que se va graduando el segundo, el tercero, o el cuarto y así sucesivamente, o van consiguiendo trabajo, es para mantener al siguiente. Entonces, eso es una experiencia bastante interesante cuando tú lo empiezas a ver en los barrios. Y te quiero preguntar, ¿conseguiste tú? Esa fue la experiencia mía. Ahora, ¿conseguiste tú que todavía seguimos bajo ese pensamiento o ha habido algún cambio dentro de esa concepción de lo que es la vivienda? Bueno, yo, a ver, nosotros no tuvimos la oportunidad mucho de quizás hacer un estudio pues exhaustivo en el sitio y más que todo yo me basé un poco de cierta bibliografía de la profesora Teolinda Bolívar, de la profesora Iris Rosas y un compendio de reflexiones que ellas hicieron en su momento, para entender un poco, ya que digamos ahora no es tan sencillo como acceder a ese contexto quizás, ¿no? Pero cuando estuvimos allí en el sitio, de hecho, en esta casa, viven 3 núcleos familiares, de los cuales solo uno de ellos, 2, están conectados, que es la señora, que se supone que es la dueña de la casa, y su hija, y a su vez ella tiene sus hijos. Pero hay, el tercer núcleo no tiene como que ver, ¿no? Pero la verdad por la cercanía, me dio como esa sensación, ¿no? Del tema del cobijo y del, bueno, juntos a pesar de que quizás no seamos familias, son otros tipos de lazos, pero vamos a vivir juntos porque bueno, es esa necesidad, ¿no? Y que yo creo que incluso eso traspasa un poco el tema arquitectónico y va un poco al tema país, ¿no? Que eso es un tema también bien importante como en estas comunidades, que es el tema de la solidaridad. Eso que dicen de que viene el vecino y te da aquí y el vecino te da esto, a lo mejor la casa al lado pasa de fase, entonces te da sus láminas a ti para que las utilices, entonces, y entonces a lo mejor los vecinos te ayudan también a subir como los materiales, el tema de la construcción, te apoyan y a lo mejor te dejan quedarte en su casa. Y yo creo que eso es un tema también que influye, ¿no? En el tema directamente de la vivienda, que al final terminan conviviendo muchos núcleos, muchas generaciones. Eso que dices quizás de que un hermano, un tío, un familiar lejano, entonces a lo mejor una persona viene llegando a Caracas y, oye, yo tengo un cuarto aquí, entonces alquila un cuarto y también entonces te permite como generar ingresos de eso, ¿no? Que eso también es un tema súper importante allí, que es el tema de la ocupación de los espacios y que te permite pues generar ingresos, ¿no? Los cuartos en alquiler que son más pequeños, entonces como... Por eso es que es una dinámica, una casa con una dinámica muy diferente, porque a lo mejor uno puede pensar, lo que fastidio tener una persona desconocida en tu casa, un inquilino, pero al final eso es una forma que yo creo que tiene bastante tiempo, igual que por ejemplo el tema de los negocios en las casas, de tener un espacito a nivel de calle para vender, entonces si tú cosechas ciertas cosas, entonces además tienes como las mini bodeguitas o das algún servicio
y como cosas de ese estilo, que la casa termina siendo al final un espacio plurifuncional, ¿no? Sí, Y súper sí, no, adaptado. sí, eso es bien importante porque, por ejemplo, inclusive en la ciudad Caracas, cuando hablamos de Caracas, Caracas crece precisamente por la inmigración del campo hacia la ciudad, porque Caracas se va desarrollando y entonces el interior queda subdesarrollado y la gente dice, no, yo me voy a trabajar a Caracas porque en Caracas yo puedo conseguir un empleo, en Caracas tú puedes vender cualquier cosa. Y de hecho todavía tú ves cómo vienen, por ejemplo, los camiones de comida, con todos los problemas actuales que puedes pasar por todas las alcabalas y sin embargo, no, yo llego a Caracas porque allá puedo vender lo que yo estoy produciendo en el interior. Entonces, cuando empiezas a consolidar, claro, y buscas también nuevamente eso, que en esas pequeñas viviendas, entonces tú ves que se unen hasta por regiones. Entonces, lo que son, por ejemplo, de un pueblo del estado, ¿qué te digo yo? Portuguesa, por ponerte no sé cuál, de repente empiezan a buscar a los paisanos, ¿no? Yo me voy para acá porque ella está fulanito de tal y yo puedo llegar a la casa de fulanito de tal. Entonces, cuando tú me estás diciendo, pues que justamente en esa vivienda donde tú desarrollaste, que inclusive creo que vivían 30 personas, ¿no? Y entonces, en un espacio de cuánto por cuánto tenías tú en la vivienda que no vas a mostrar ahorita. Bueno, las 30 personas era el proyecto de noveno semestre, que ese era tenía una planta de 6 por 6, pero allí pudimos crecer 4 pisos. Ajá. Entonces, que de hecho ese proyecto lo llevó a construir el profesor Javier Caricato, que él hizo su propuesta y la llevó a materializar, está allí en CATIP, y él nos lo mostró una vez que ya nosotros habíamos hecho nuestra propuesta. Pero en el caso de mi proyecto final, son 11 personas viviendo en 7 por 6 metros, de los cuales diría ahora como una mitad está derrumbado el piso por temas con una quebrada que pasa por un lado, de fractura y bueno, viven Sí, en la mitad de ese espacio. creo que nos va a quedar poco tiempo, pero en el próximo tiempo empezamos de una vez con el proyecto y sí nos gustaría que empezaras un poco hablándonos, haciéndonos una explicación para, como digamos, para ponernos en contexto, ¿no? De lo que, sobre todo, parte de a los alrededores de ese sector, el nombre exactamente donde tú desarrollaste tu proyecto y cómo se accede. O sea, todas estas cuestiones que son importantes para tomarlo tanto como son las variables urbanas, las variables ¿cómo se llama? Del hombre y las variables también pues ecológicas, ¿no? Ambientales, porque creo que el terreno que tú tenías o tienes es bastante pendiente, ¿no? ¿Y qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con la lluvia? Exacto, sí. Bueno, no sé si hablar o mostrarlo para... Sí, no, vamos a esperar, Manuela, vamos a esperar a la segunda parte entonces para Ah, que perfecto. nos compartas, nos muestres el trabajo de grado. Pero bueno, antes que nada, quiero hacerle llegar un saludo a nuestra colega, la arquitecto Guadalupe Tamayo, que bueno, fue preparadora mía en diseño, y también al profesor Javier Caricato, que nos acompañó en el MUSARC. Bueno, también para ver los trabajos de sus pupilos, que, bueno, con mucho agrado, pues nos estuvo acompañando y que demostró no solo la vocación docente, sino también el apoyo a sus alumnos y, bueno, en todos los trabajos que nos mostraron. Tú mencionaste algo que me parece importante, Manuela, y es la parte de la transformación, la mutación que puede sufrir cualquier obra de arquitectura, en este caso, pues la vivienda, que a veces no tomamos en cuenta que, bueno, cambia la familia, cambia a lo mejor sus requerimientos, la forma de ocupar el espacio, y no solo en la vivienda, sino en cualquier edificación con el tiempo pues, puede variar, y nosotros como proyectistas, como diseñadores, debemos tomar en cuenta de manera que sea fácilmente adaptable esa edificación a los nuevos tiempos, y máxime ahora que se habla tanto de sostenibilidad
que hay que ver cómo nosotros podemos acogernos a esos principios establecidos y que, bueno, de alguna manera eso mantiene vigente nuestra obra por muchísimo más tiempo. No sé qué opinas tú al respecto de estos temas y también sobre el aprovechamiento de energías alternativas y de, bueno, sabiendo cómo funcionan nuestros servicios públicos aquí en nuestra ciudad capital, sobre todo el tema del agua y la energía eléctrica. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Nos quedan 9 minutos y 9, medio. no menos, 9:09, 9 minutos. Ok. Bueno, para empezar un poquito con la parte de la transformación y de la importancia para que precisamente el edificio o el espacio en general pues perdura en el tiempo, a mí me impresiona mucho Mies van der Rohe y el Grand Hall, ¿no? Que ese concepto de hacer pues un edificio con una planta abierta y pensar en estas divisiones móviles para la época, la verdad yo creo que es un concepto que para la época pues y trasciende hasta ahora mismo, ¿no? Que yo le comentaba al arquitecto Neralia que ahora en muchas viviendas sociales se está trabajando como entregar estos edificios como en obra gris y con la menor cantidad de, de particiones dentro como para que el usuario precisamente sin mucho o decida tomar decisiones de cómo aprovechar este espacio, ¿no? Y que quizás no vale la pena tanto entonces entregar estos apartamentos de dos cuartos, tres habitaciones, el baño, que por ejemplo hablaba de no solo la vivienda, entonces por ejemplo, cómo cambió nuestra forma de habitar con el tema de la pandemia, donde la gente entonces tuvo que conseguir espacios para trabajar, cómo resuelven las personas que, por ejemplo, tienen trabajo y necesita cada uno un espacio y entonces a lo mejor no hay un estudio. Entonces, bueno, yo me instalo en la sala y el otro se instala en el cuarto. Un poco como cómo cambiar y mucha gente se dio cuenta de que, wow, entonces si vivo ajustado necesito esa adaptabilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un tema que, que todavía se sigue desarrollando a pesar de que es un concepto que no es nuevo, pero bueno, se sigue explorando entonces en la vivienda y en diferentes sitios, ¿no? Que yo creo que es un tema bien interesante. Y sobre el tema del aprovechamiento de los recursos, ¿no? Bueno, nosotros nos asesoramos con Laurencio Martínez de Lata de Agua para el tema de la recolección de las aguas de lluvia y él me comentaba y me decía, cónchale, bueno, ellos están haciendo unos programas interesantísimos en Petare, apoyados por la Embajada de Francia, para unas escuelas, pero que él me comentaba, bueno, mira, pero en los barrios, en las casas, ya la gente hace eso desde hace muchísimo tiempo, mantienen sus techos limpios y recolectan el agua, y bueno, nosotros al final lo que intentamos es dar un poco de la teoría de cómo debe entonces filtrarse esta agua para que sea aprovechada de la manera más limpia posible, pero que ellos ya lo tienen, ya ellos, por la necesidad, por la falta de servicios y por lo difícil que es que si uno mismo está pues en la ciudad conectado a las redes y aún así no llega el agua todo el tiempo, pues cómo debe ser entonces en la parte de arriba de una montaña donde quizás no está el agua, no tiene suficiente presión, o sea, hay tantas formas, entonces bueno, hay gente que se rebusca muchísimo y que quizás entonces ya adoptaron como estos métodos, ¿no? Quizás no de la mejor forma, pero sí se adaptó, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto, pues el tema del agua es un tema pues más sencillo de resolver que, por ejemplo, el tema eléctrico, ¿no? Porque obviamente el tema eléctrico siempre tiene que ver con paneles y al final los paneles necesitan como digamos, como cierta tecnología y quizás es un poco costoso, ¿no? Yo creo que chévere sería pues que en un futuro esta tecnología quizás sea como más accesible para las casas, tanto por temas de espacio como por temas de costo, ¿no? Y que incluso, pues, por ejemplo, aquí que nosotros, pues hay un sistema quizás un poco colapsado y que sea una forma de aprovechar incluso y de producir uno mismo, ¿no?
al tema de la electricidad. Correcto. Bueno, No, y otra de las cosas, otro problema que allí es también el transporte público, la movilización de toda esta gente desde los barrios, y mientras más arriba estás, pues más difícil el traslado, ¿no? ¿Cuán lejos está de tu terreno de la vía principal, Daniela? Manuela, perdón. Tranquila. Bueno, son 112 escalones que si sacamos la cuenta son como unos 10 pisos. Entonces ese es un factor súper importante a la hora de plantear como una solución para esta vivienda. Tanto por el tema de lo lejos que estaba de la vía principal, como también que el terreno entonces no está tan cerca de la escalera, sino que hay que pasar como un trayecto para llegar al terreno. Entonces, bueno, eso era sumamente importante, y que yo creo bueno, que esa es otra de las complicaciones, ¿no? Que también entonces hay que darle la vuelta, porque quizás los métodos de construcción tradicionales no es como lo más fácil, ¿no? El hecho de no poder subir un trompo, de no tener una mezcladora, el tema del traslado de los materiales, pues lo que pesa un saco de cemento, las piedras, etcétera. O sea, de verdad, todo el tema de la dinámica, que al tener, pues, ciertas facilidades termina siendo igual como un proceso. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando no lo tienes, ¿no? Entonces requieres como mucha un poco más de esfuerzo, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué materiales utilizaste? Bueno, en mi caso, por temas de espacio, también por el tema de las dimensiones del terreno, yo planteé estructura metálica, que si quizás no es lo más convencional y lo más económico, siento que en este caso y quizás como en algunos otros casos pueda llegarse a utilizar, por el cambio de las dimensiones, ¿no? Que con una columna bien pequeña y con vigas de tamaño, el tema de la losacero y como de las dimensiones de la construcción metálica, te permite, pues, explotar como el espacio a la máxima dimensión, ¿no? Entonces, bueno, sí, me decidí trabajar con la estructura metálica, y bueno, intentando, sí, maximizar las oportunidades, ¿no? Sí. Ahora, porque lo otro también es que ya tú empezaste ustedes van a construirlo, o sea, el profesor Caricato está ayudándote, o sea, tiene interés en que allí se construya. Ustedes Sí, ya empezaron. estamos haciendo la información. Yo actualmente estoy pues intentando desarrollar los planos y hacer un poco de tema del presupuesto, ¿no? Pero que también fue algo súper nuevo para mí Sí. en este tema, porque la verdad eso es algo que muy poco se habla en la facultad, quizás en alguna lectiva, pero que yo siento que debería ser obligatorio, porque al final es la única forma de ver la viabilidad de una eso es propuesta, correcto. y que eso es súper Sí, importante. tocaste un punto bien importante, que es la práctica profesional. Nosotros debemos, Exactamente. porque, ok, nosotros podemos concebir la idea, pero el objeto final es que sea construido, y nosotros tenemos que saber cómo el saber hacer, o cómo por lo menos se hace hacer una gerencia de obra, la búsqueda de los materiales, porque si nosotros planteamos un proyecto con unos materiales que no conseguimos en el mercado, pues simplemente no es viable nuestro proyecto. Entonces, esos son pasos bien importantes que nosotros tenemos que tener conocimiento, ese trabajo de campo. Además, bueno, en el caso tuyo, con la compañía del profesor Caricato, pues esperemos que se lleve a cabo, porque además es una solución que es interesante y que ayuda, es necesario para solucionar en parte el problema de la vivienda o el tema de la vivienda. Bueno, nos queda un minuto. Vamos entonces a cerrar esta primera parte y nos reconectamos a través del mismo enlace a una segunda parte con este foro con la arquitecto Manuela Luna, egresada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Los esperamos entonces en esta segunda parte. Hasta pronto, nos vemos.